En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo nos encontramos en el domingo de Sexagésima y en el Evangelio de hoy vemos la parábola que nuestro Señor les explica a sus discípulos, diciendo que atiendan, por un lado, a las personas, y por otro dice que hablaba en parábolas para que no lo entiendan. Evidentemente hay una contradicción literalmente así, pero hay que tener un poco de sentido común y conocer a veces el estilo indirecto. Uno puede, para que sea más efectivo, como si le digo a alguien que no se te caiga el vaso, en vez de decirle eso le digo que se te caiga. No le estoy diciendo que lo tire, sino justamente que tenga cuidado. Pues así nuestro Señor hablaba en parábolas, porque son comparaciones que nos ayudan a comprender las cosas que simbolizan o representan de los misterios y las verdades que Dios nos quiere dar a conocer. Y aquí pues Él tuvo la delicadeza de explicarle a los apóstoles que parece que quedaron un poco como en babia, pero bueno, de todos modos vemos que la semilla, como lo explica nuestro Señor mismo, es la palabra de Dios, y según caiga en un terreno propicio o no, va a germinar o no, va a crecer, no dará fruto si crece, y otra porción si da fruto. Entonces, de la condición del terreno, de las almas, de la disposición, depende esa fructificación de la palabra de Dios en los hombres. Y como Él dice, la que cae a la vera del camino, no es que la tire en el camino, sería una estupidez, pero la volea y una parte queda a la orilla del camino. Son aquellos que oyen la palabra, pero no llegan ni a germinar, porque viene y las arrebata, le arrebata el demonio. Esa palabra, los que caen entre piedras, no echa raíces suficientes, crece, germina, pero no cuaja. Y esos son los que, bueno, no llega a germinar del todo y sucumbe la palabra de Dios. La otra parte, que cae entre espinas, si germina, crece, pero no da fruto. Es sofocado por, en definitiva, la triple concupiscencia, los honores, las grandezas, las riquezas de esta vida. Y así lamentablemente, pues, no llega a término, y solo una cuarta parte, pues, da fruto 100 por 1, porque son de corazón sincero, de buena voluntad, y ahí sí germina la palabra de Dios. Y eso es lo que acontece con nuestras almas. ¿En qué categoría estamos? Miremoslo. Pero es muy difícil escapar, sobre todo, a los honores, riquezas y glorias de este mundo. Entonces, que eso nos sirva para que no nos dejemos sofocar por las cosas efímeras de esta tierra y que lleguemos a dar fruto. Y como vemos en la epístola,
la narración de San Pablo, que vemos su extraordinario apostolado. No conoció a nuestro Señor, pero por revelación, elevado al cielo en cuerpo o sin cuerpo, no lo sabe, Dios lo sabe, pero todo su evangelio fue por revelación divina, no por la predicación de nuestro Señor como los demás apóstoles que lo conocieron, lo vieron, convivieron con Él. Un apostolado totalmente atípico, podríamos decir así. Y si le apuran, soy yo más que ellos. Terrible, aunque dice desvarío, pero bueno, no mentiría tampoco. Los azotes sin cuento, los peligros, todo lo que nos relata, extraordinario, porque su apostolado también fue extraordinario, no porque fuera diferente en la sustancia, pero sí como que tenía sobre él, como ya he dicho, y lo dicen las Escrituras, la predicación a los gentiles, no solamente a los gentiles, a los judíos y para todo el mundo. Como con una característica especial que formaría parte de lo que es la teología de San Pablo. Y esa teología, aunque se la puede comentar mucho, no se la conoce mucho. Y como ya lo dije, y da la ocasión aquí para decirlo por la epístola, y también por el Evangelio, que no se nos sofoque la palabra de Dios, conocerla en su profundidad, porque eso es lo que San Pablo viene a manifestarnos, la buena del Evangelio. ¿Cuál buena del Evangelio? La encarnación, el Verbo encarnado. El primogénito de toda la creación, por el cual y para lo cual fue creado. Y aunque esto no se enseñe, y no digo que Santo Tomás tenga la culpa, porque si él no lo vio como teólogo, pues bueno, no lo vio, no tiene por qué verlo todo, pero que se siga estúpidamente el error o la miopía en este punto de un gran doctor, el máximo de la Iglesia, es otra estupidez más grande. No hay derecho. Aunque él confiesa que no lo ve en las Escrituras, pero da la casualidad que, aunque ya lo dije, y vuelvo a repetir, gracias a una feligresa que me manda un texto de San Francisco de Sales, que yo no conocía. Como ven, llego a la misma conclusión de San Francisco de Sales por argumentos teológicos, que tampoco los ve Santo Tomás, sin yo ser más que él, ni me interesa, pero que prueba que con un poquito de inteligencia las cosas se ven. Y así dice en el Tratado del Amor de Dios, en el libro 2, capítulo 5, la providencia soberana, señalando ab eterno su plan, el plan escondido del que estoy hablando, su plan desde toda eternidad, no dice plan escondido, pero es lo mismo,
o corresponde a lo mismo, y sus rasgos a las cosas futuras, quiso primero y amó con preferencia, excelencia al objeto, con preferente, excelencia al objeto más digno de su amor, que es nuestro Salvador. Ya les había mencionado el amor divino. ¿Qué es lo que más puede amar Dios? Si no es a sí mismo. Y no a la estúpida naturaleza humana que las mismas escrituras en Eclesiastés, texto que quitó Misán, hereje de quintas luces, Pablo VI, de la Vulgata. Infinito el número de los imbéciles. Si Dios mismo dice eso, bueno, ¿para qué creo entonces? Porque no dice unos cuantos. Pero a pesar de todo, crea. Y después, por orden, o sea, al objeto más digno de su amor, que es nuestro Salvador. Y después, por orden, a las demás criaturas, según que se relacionen más o menos con su honor y con su gloria. Todo se hizo para este hombre divino, que por eso es llamado primogénito entre todas las criaturas, Colosenses 1:15, poseído por la divina majestad. Lo que ya le dije, que San Pablo dice, la plenitud de la divinidad corporalmente. Antes que existieran todas las cosas, Proverbio 8:22. Texto que no veía en las Escrituras Santo Tomás, o sea que está en las Escrituras. Creado al principio antes de todos los siglos, Eclesiástico 24:14, otro pasaje más de las Escrituras que se le pasó por alto a Santo Tomás, no lo veo. Bueno, por lo menos dijo que no lo veía. En quien todas las cosas fueron hechas y que existen anteriormente a todo, y así todas las cosas fueron establecidas en él, y él es el jefe de la iglesia, teniendo en todo y por todo la primacía. La viña se planta principalmente por el fruto, pimpollo, del que habla Fray Luis de León. Esto es lo que primero se desea y se busca, aunque las hojas y las flores preceden a la vendimia. Del mismo modo, el Salvador fue primero en la mente creadora y en el plan de la providencia, al determinar la creación de todas las criaturas en atención a este esperado fruto, pimpollo. Plantó la viña del universo y estableció la sucesión de las generaciones que a manera de las hojas y flores debían precederle como heraldos que convienen del divino racimo que la esposa celebra en los cantares. Exactamente lo mismo con otras palabras que dice Fray Luis de León. Ahora, si San Francisco de Sales es tan venerado y encima francés, ¿cómo es que los franchutes que se creen más inteligentes que el resto no le siguen en esto? Por lo menos. Pero no solamente los franceses. Es que no es la predicación normal, común.
Y seguimos tomando un fin secundario por el fin primario. Y eso es invertir el orden de las cosas y la lógica de la teología. Y para que vean que es lo mismo que dice Fray Luis de León en los libros, en el libro de los nombres de Cristo. Si el fin por el que crió Dios todas las cosas fue solamente para comunicarse con ellas, y si esta dádiva y comunicación acontece en diferentes maneras, como hemos visto, y si unas de estas maneras son más perfectas que otras, ¿no os parece que pide la misma razón que un tan grande artífice y en una obra tan grande tuviese por fin de toda ella hacer en ella la mayor y más perfecta comunicación de sí que pudiese? Por eso él habla antes de que hay resumidos tres grandes perfecciones, que sería la perfección de ser, todo lo que existe, natural, la de la gracia, sobrenaturaleza, y la del ser mismo divino por la unión hipostática o la unión personal. Ya no solamente dar un ser participado común a todo lo que es, o un ser sobrenatural participado, que es la gracia, sino el mismo ser divino, que ya no es participado, pero sí comunicado en la unión hipostática. Él dice así: muchos son en sus partes, ¿no?, refiriéndose a estos bienes, mas la escuela los suele reducir a 3 grados: a naturaleza, y a gracia, y a unión personal. Y entonces continúa: y la mayor, así de las hechas como de las que pueden hacer, es la unión personal que se hizo entre el Verbo divino y la naturaleza humana de Cristo, que fue a ser con él, hombre, una misma persona. Ese es el mayor bien, don, acto que puede hacer Dios ad extra, fuera de su intimidad trinitaria. Entonces así dice: no hay duda sino que es la mayor. Necesariamente se sigue que Dios, a fin de hacer esta unión bienaventurada y maravillosa, crió cuanto se parece y se esconde, que es decir, que el fin para que fue fabricada toda la variedad y belleza del mundo fue por sacar a luz este compuesto de Dios y hombre, o mejor decir, este juntamente Dios y hombre, que es Jesucristo. Que aparece y se esconde. Ese era el plan, el misterio oculto.
desde toda eternidad. Esto es ser Cristo fruto. Y darle la Escritura este nombre a Él es darnos a entender a nosotros que Cristo es el fin de las cosas y aquel para cuyo nacimiento feliz fueron todas criadas y enderezadas. Porque así como el árbol, en el árbol la raíz no se hizo para sí y menos el tronco que nace y se sustenta sobre ella, sino lo uno y lo otro juntamente con las ramas y la flor y la hoja, todo lo demás que el árbol produce se ordena y endereza para el fruto que de él nace, que es el fin o como remate suyo. Y esto es fruto o pimpollo, explicando el primer nombre de nuestro Señor. Este universo todo, cuán grande y cuán hermoso es, lo hizo Dios para fin de hacer hombre a su Hijo y para producir a la luz de este único y divino fruto que es Cristo, que con verdad le podamos llamar el parto común y general de todas las cosas. Y por esto les decía que es primogénito, siendo Él el unigénito Hijo de Dios Padre. Pero con respecto a toda la creación, primogénito, por este parto común, porque es el fruto de todo el universo. Y por eso todo hombre se tiene que subordinar a Cristo. Y por eso es rey. Y no vale libertad religiosa ni falsas religiones. Así es como el fruto para cuyo nacimiento se hizo el árbol, la firmeza del tronco y la hermosura de la flor y el verdor y el frescor y las hojas. Lo mismo que estaba diciendo San Francisco de Sales tiempo después. Por eso dice, así también Cristo, continúa Fray Luis de León, siglo XVI, así también Cristo, para cuyo nacimiento crió primero Dios las raíces firmes y hondas de los elementos y levantó sobre ellas después esta grandeza del mundo con tanta variedad como si dijéramos de ramas y de hojas, lo contiene todo en sí, lo abarca y se resume en sí, y como dice San Pablo, se recapitula todo lo criado, lo no criado y lo criado, lo humano y lo divino, lo natural y lo gracioso. Le está dando la interpretación de omnia instaurar en Cristo o recapitular en Cristo, como dice Monseñor Lefebvre, a las palabras de San Pablo, y que es la divisa de San Pío X. Aunque quizás al mismo San Pío X no le sacó todo el jugo. Como se lo estoy sacando yo, exprimiendo a Fray Luis de León. Todo lo criado y no criado, lo humano y lo divino, lo natural y lo gracioso, y como de ser Cristo llamado fruto por excelencia, entendemos que todo lo criado se ordenó para Él. Entonces, eso es lo que significa el primer nombre pimpollo o fruto que tiene nuestro Señor. Entonces el universo todo fue creado por eso, pero no fue por el pecado. El pecado vino a ser un
accidente. Una revolución contra el plan primigenio. Y que Dios entonces lo resuelve con la redención y la pasión y la muerte de nuestro Señor en la cruz, que por cierto no tenía por qué morir en la cruz. Como el mismo Santo Tomás dice, pudo de 1000 maneras redimirnos y salvarnos, pero eligió la que más él quería y convenía. Entonces fue un fin secundario para que ese accidente en el plan, esa piedra en el camino al plan de Dios, se rectifique. Pero no fue la razón de la encarnación ni de la creación, porque el pecado estaría primero y desde toda eternidad en Dios. Esa pareciera una teología maniquea. Ya le damos entidad al mal en la eternidad de Dios. Es que no se dan cuenta. ¿De dónde diablo sale el maniqueísmo? Entonces por eso tiene que haber un principio del bien y del mal. Pero eso hacen los teólogos cuando siguen estúpidamente diciendo lo mismo que dijo Santo Tomás, pero atenuado, porque no lo veía, pero no negaba que podía haber otra razón. Pero igual de maniquea, meto el pecado, el mal, en Dios. ¡Qué estupidez! Y esto nadie lo ha dicho con esta contundencia. Pero así es. Entonces no confundamos un fin secundario con el fin primario. El mal no existía en el pensamiento de Dios. Era la encarnación para comunicar la divinidad y no simples atributos en un universo donde no hubiera la encarnación. Y aclaro, la encarnación se pudo dar de muchas formas, como lo dice el mismo Santo Tomás. Pudieron haberse encarnado las 3 personas, o 2 de ellas, o una de ellas en 2 hombres. Pero en la sabiduría divina convino que fuera el Verbo, que es la sabiduría del Padre, que se encarnara. Y el Verbo, a raíz del pecado, como se tenía que encarnar de todos modos, por ese decreto de toda eternidad, de comunicar Dios fuera de la Trinidad, ad extra, y crear, comunicando el máximo don de Dios, que es su propio ser. No sus atributos o sus perfecciones a media, sino su ser, su vida,
Y es únicamente por la encarnación. Y todo lo demás sirve como el tronco, las ramas, las flores, las raíces, para que dé el fruto, que es el primogénito, que es Cristo. Y Él decide morir en la cruz porque como hombre entrega su vida humana al Padre y a toda la Trinidad. Y por eso nos redime. No es ni el pecado en primer término. Es dar gloria a Dios Padre y a la Trinidad. Y como dueño y Señor de todo, me inmolo. Doy mi vida humana en reconocimiento a Dios Padre y a la Trinidad. Y de coletazo nos redime en la cruz, cosa que tampoco se dice mucho. Entonces no me vengan con estupideces cuando me sale por ahí cómo Dios es tan bueno y sacrifica a su Hijo. Por esta razón, pedazo de idiota, pero no tienes la culpa de ser estúpido si te parieron así, si nos han parido así, y que con un poquito más de inteligencia veamos la contradicción y como no tenemos luces, digamos cómo Dios puede hacer eso. Y esa pregunta me la hicieron hace 1 o 2 semanas. Y así, Monseñor Lefebvre, que de casualidad en esta semana pasada, reoyendo sus sermones, sus conferencias, en la 59, cita este texto de San Francisco de Sales. Y dice que todo fue creado por Cristo y para Cristo. Pero después, eso se olvida. Y él mismo, con su actitud pasiva, borra con el codo lo que escribe con la mano. Porque después va a repetir, Cristo se encarnó para redimirnos del pecado. Sí, como fin secundario, pero no primario. Entonces, si yo soy doctor en teología, tengo que hacer la distinción y el recalco y la afirmación, porque si no borro con el codo lo que escribo con la mano. Y además, les recuerdo lo que dice en Itinerario Espiritual Monseñor Lefebvre, que admite como verosímil, ¿no?, que el pecado, preguntándose por qué pecaron los ángeles, ¿qué los hizo caer a los ángeles? Y él entonces reconoce que se le manifestó de algún modo la encarnación. Y ahí vino la aceptación de unos y por otros el rechazo. Y esto tampoco es la opinión de Santo Tomás, porque si fuera sido la opinión de él, hubiera hecho más énfasis en lo que estoy diciendo yo ahora, y no lo hizo. Pero bueno, no le podemos pedir a un solo hombre, porque sea el genio más grande, todo, porque no es Dios tampoco. Y dice Monseñor Lefebvre así en Itinerario Espiritual: ¿en qué consistió pues este pecado de los ángeles? Dios quiere con razón que las criaturas espirituales, inteligentes y libres merezcan la felicidad eterna y manifiesten espontáneamente su amor a Dios, ordenándose a sí mismas bajo la influencia de la gracia hacia la felicidad a la cual Dios les destina. Los ángeles, mucho más perfectos que los hombres,
han comprendido con una inteligencia perfecta, ayudada por la gracia santificante de la cual están provistos desde su creación, la felicidad de la visión beatífica a la cual Dios los llama. Se les propone entonces una elección moralmente obligatoria pero libre. La proposición de esta elección, siendo para cada ángel tan clara y luminosa como era posible, debía recibir una respuesta de adhesión instantánea y definitiva. Entonces, dice, esta proposición de la felicidad suprema se hizo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Era referida a la adhesión al misterio de la encarnación. Es verosímil, porque ¿cómo consentir que nuestro Señor será Rey de los ángeles sin que hayan consentido a su reino? Otro argumento teológico que no vio Santo Tomás. Y está viendo Monseñor Lefebvre, pero tampoco saca la conclusión en blanco y negro, verosímil. Así se entienden mejor todas las expresiones de la Sagrada Escritura. O sea que están en la Escritura, hasta Monseñor Lefebvre lo ve. Y dice, Rey del cielo y de la tierra, Rey del universo, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Obtiene su dominación sobre todas las criaturas por su esencia y su naturaleza. La carta de San Pablo a los Colosenses explicita sobre el reino de nuestro Señor sobre los ángeles. La carta de San Pablo a los Colosenses es explícita sobre el reino de nuestro Señor sobre los ángeles. ¿Y qué se hace con esta doctrina? Queda de segunda lugar, plano, si no es en el quinto. Y si lo asocia con el reino al cual pertenecen los ángeles, pues aquí, que yo no soy lerdo ni perezoso, el reino de Cristo en esta y sobre esta tierra y para todo el universo, apocalípticamente. ¿Qué más pruebas quieren? Es que son unos animales, punto, o anticristos, que no quieren que Él reine. Se acabó. Entonces, esta era la teología de San Pablo. Eso lo hizo excepcional, no porque los otros apóstoles no lo supieran, sino que él lo tenía como un designio particular debido a su apostolado particular. El 13º apóstol, como una consigna a él más encomiada, como responsabilizándolo. Y eso es lo que la tradición ha recogido, San Pedro y San Pablo. Y eso fue su apostolado universal, no solamente para judíos, sino para gentiles y todo el mundo. Y de esto, ¿qué se ha predicado por los hombres de la iglesia? Cero.
porque si no fuera cero, sería doctrina común y yo no tendría que estar despotricando ahora. Así de claro. Entonces vemos cómo el mismo Monseñor Lefebvre, pero a tientas, a medias, pero lo ve, pero no cuaja, no da fruto, lo sofocan. La teología imperante de teólogos imbéciles que repiten como loros. Lamento, porque si Santo Tomás, que era un genio, no lo vio, se disculpa, pero que eso predomine por los siglos, ya es estupidez de los otros, no de él. Nadie es maestro del error o para el error. Pero vemos cómo Fray Luis de León y San Francisco de Sales lo dicen, y no sé cuántos más lo dirán, pero con eso nos basta. Y con un poquito de inteligencia. Entonces, no se diga otra cosa. Y no seamos maniqueos. Primero está el ser y el bien, y el mal viene como una negación. Y ya vemos que ese ser, que es divino, Dios lo comunica esencial, consubstancialmente, en la encarnación. Y no lo participa como lo hace en el orden natural con las criaturas todas, en diferentes grados de ser, o el de la gracia como naturaleza divina de Dios participada. Pero en Cristo es consubstancial, no por participación. Pero ¿qué? Si de esto ni de participación le hablemos a la mal llamada escuela tomista. Es que los errores son muchos. Y eso sofoca al que no ama la verdad en sí misma, al que estudia solamente como un barniz de oro, siendo material de quinta, de cobre o de plomo, con baño de oro, pero no por la verdad misma. Y cuando son curitas y miterados, obedézcanme, que yo mando como el indio Chipcha. Mi palabra es la ley. Y bueno, toda esa imbecilidad hay que fulminarla en aras de la divina sabiduría. El primer gran misterio de los 5 misterios más grandes de los que nos habla o hace ver el Monseñor Straubinger, el misterio de la sabiduría. Y ese misterio de sabiduría, aunque él no lo diga, es el que decide desde toda eternidad, por amor, encarnarse, amándose a sí mismo y no a la estúpida criatura cuyo número es infinito según las Escrituras mismas. Entonces, mis estimados hermanos, que estas cosas nos ayuden a pensar
penetrar en el amor de Dios y su sabiduría divina. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.